Hola, profe. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, qué gusto volver a tenerlos en clase. Ahí, bueno, creo que ya estamos la mayoría que solemos conectarnos, así que vamos a ir comenzando con la clase de esta semana. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? ¿Qué vamos a plantear, ¿sí? Como forma de trabajo? Bueno, vamos a abocarnos un poquito a poder repasar, ¿sí? Por medio de una ejercitación, el tema que empezamos a ver la clase pasada. Si ustedes bien se acuerdan, y si no, lo vamos a refrescar entre todos, ¿sí? El tema. Estuvimos haciendo introducción a las formas pasadas del verbo to be y también del tiempo verbal pasado simple, ¿sí? Entonces, toda la clase de la semana pasada se vio envuelta en eso, ¿no? En formas pasadas. Donde me gustaría hacer un poquito más de hincapié ahora, que es lo que nos corresponde seguir desarrollando, bueno, es en la parte del pasado simple, ¿sí? En la parte de este tiempo verbal, ya que, bueno, como pudimos ver la clase pasada, y en la primera sección, ¿sí? Que eran las oraciones afirmativas, teníamos que empezar a trabajar con distintas clases de verbos para poder conformar, digamos, estructuralmente toda la oración o la idea que queríamos expresar en el tiempo pasado, ¿sí? Recordemos que las ideas que nos tocaba transmitir con este tiempo verbal eran todas ideas en pasado, pero que habían empezado y habían terminado en el pasado, ¿sí? No había ningún tipo de relación, ¿sí? O de consecuencia en el futuro, ¿bien? Entonces, todo lo que expresábamos ya se había terminado, ya se acabó. Entonces, de esa manera, el tiempo nos servía para eso. Dentro de esto, ¿sí? de esta idea que acabo de comentarles, ¿sí? Que lo vimos la clase pasada, existían dos clases de verbos que nos ayudaban a poder armar nuestras oraciones. Eran los verbos regulares y los verbos irregulares. Eran dos conjugaciones, ¿sí? Que nos iban a ser útiles para poder, digamos, expresar estas ideas en tiempo pasado de una manera correcta. ¿Qué sucedía? Que no había una sola regla universal, podemos decir, para conjugar todos los verbos en tiempo pasado, sino que justamente los dividíamos en estos dos grupos. Los regulares, por un lado, habíamos dicho que eran verbos que al agregar la terminación al final de estos, ¿no? Al agregarle la terminación de o la ed al final, era suficiente para poder trabajarlos en oraciones afirmativas, por ejemplo, ¿no? En el tiempo que estamos analizando. Pero en el caso de los verbos irregulares, íbamos a experimentar un cambio en cómo se escribían. Si no iba a ser, digamos, tan rápido como agregarle un par de letras al final, sino que nos íbamos a valer de una lista de verbos, donde está una gran mayoría de verbos irregulares en inglés, y que iban a contar con sus formas pasadas, ¿sí? Iba a estar la forma base en una de las columnas, y luego cuál sería la forma que deberíamos utilizar si es que estamos, por ejemplo, como vamos a hacer en breve, resolviendo algún tipo de ejercitación en tiempo pasado. Ahí voy a transmitir en la pantalla esta lista que les comenté. Si mal no recuerdo, la habíamos compartido en el grupo de WhatsApp, ahí de primer año, y ahí el que no la tenga, bueno, va avisando, así la volvemos a subir. Denme un minutito que ya se abre el archivo y comenzamos. Bien, ¿se puede ver ahí la pantalla? En negro veo. ¿En negro todavía? Sí. ¿Ahí? ¿Sí? Ahora. Perfecto. Ahí está, genial. Muy bien. Bueno, esta era la famosa lista de verbos que les estaba comentando. ¿Cómo interpretamos esta lista, ¿sí? Para que nos pueda ser útil?
Porque está alerta la compu. Bien, teníamos en esta primera columna, donde dice infinitive, de esta primera columna, eran todos los verbos, ¿sí?, en su forma infinitiva o en su forma base. Lo que quiere decir que no tienen ninguna clase de modificación, ¿sí? No tienen ni letras agregadas, ni que se le hayan quitado, sino que están tal cual vienen de fábrica, podemos decir, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, ¿no?, cuando trabajemos en la ejercitación, va a ser primero fijarnos, ¿sí?, si por ejemplo el verbo que tenemos para trabajar en determinada actividad aparece en esta primer fila, ¿sí?, en esta primer columna, perdón, donde está en su forma infinitiva. Si el verbo aparece acá, inmediatamente pasamos a la segunda columna, en donde, fíjense, ahí como nos muestra el título, es la forma que nosotros necesitamos para poder trabajar en este tiempo verbal. ¿Bien? Entonces de acá sacamos la respuesta, podemos decir, a la ejercitación según nos vaya pidiendo, ¿sí? Los verbos, ¿sí?, como ustedes pudieron ver la clase pasada y lo vamos viendo ahora, están ordenados de manera alfabética, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes van pasando las hojas, van a ir encontrando distinta clase de verbo acomodado, y solamente con este tiempo verbal vamos a utilizar la primera y la segunda eh, columna, ¿sí? Únicamente vamos a trabajar con esto, luego vamos a hacer uso de esta en otro tiempo verbal que vamos a ver más adelante, pero por ahora nos quedamos con estas dos. Y si quieren, con la última, que es la que nos muestra el significado del verbo, ¿sí?, para que tengan en cuenta eso. A ver, acá tengo una consulta en el chat que Esther nos dice, ¿no?, si la forma infinitiva, ¿sí?, es la del presente. Podemos decir que sí, que hay algunas formas que se usan en el presente. No todas, porque estos son, acuérdense, los irregulares, ¿sí? Muchas de estas formas sí la van a poder ver, o la pudieron ver quizás cuando estuvimos trabajando también con los primeros temas que estábamos desarrollando. Y en otros casos, acuérdense que las formas presentes también debían conjugarse, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajábamos con las terceras personas, no podíamos usar el verbo, por ejemplo, tal cual aparece ahí, como lo estoy marcando, sino que debíamos conjugarlo, agregándole la S al final, ¿sí? Y de esta manera que se adaptaba al sujeto, ¿no?, que aparecía allí en la oración. ¿Bien? Entonces esta era la listita que nos iba a empezar a servir un montón, ¿sí?, ahora para poder empezar a trabajar. Así que en esta primera parte de la clase vamos a abocarnos solamente a trabajar con la forma afirmativa del pasado simple. Ahora por WhatsApp, ahí al grupito, ¿sí?, de primer año, les voy a adjuntar, ¿sí?, les voy a adjuntar un PDF en donde vamos a extraer dos actividades que son las que vamos a utilizar al comienzo, ¿sí? Luego hacemos una pausa, lo revisamos y proseguimos con algunas explicaciones más de este tiempo verbal. A ver, ¿dónde está? Bien, ahí se está cargando, creo, el PDF por WhatsApp. Ahí lo voy a abrir igualmente acá en la compu para que podamos verlo en pantalla y les voy explicando qué vamos a hacer con esto.
Bueno, ¿pudieron descargar la información que les envié? Sí, perfecto. Bien, ahí está. Vamos viendo eso. Bueno, mientras los demás van viendo también la información, empezamos a hacer la transmisión acá de la pantalla. Vamos a poder ver al comienzo, ¿sí? de esta página de actividades, ¿sí? Que vamos a usarla en distintas secciones. Vamos a prestar atención solamente en esta primera parte a los primeros dos ejercicios que aparecen. ¿Qué tenemos acá? Tenemos estos dos primeros ejercicios basados en el pasado simple, pero únicamente con las formas afirmativas, ¿sí? No vamos a ver ni las preguntas ni las negaciones todavía, ya que todavía no lo explicamos, ¿sí? Entonces esas actividades las vamos a hacer luego. ¿Bien? Entonces, para empezar, miren, si bien el primer ejercicio nos muestra una breve descripción de una rutina de alguien, ¿sí? En este caso de Laura, nos pide de que, a ver, indiquemos lo que hace o lo que no hace ella, ¿sí? En su descripción, pero bueno, nosotros vamos a cambiar el ejercicio, vamos a afirmar todo, ¿sí? Para que de esta manera podamos practicar más que nada el uso del listado de verbos irregulares que les envié, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a plantear este ejercicio? Como ustedes pueden ver, tenemos las oraciones incompletas en donde a todas les va a faltar el sujeto y el verbo. ¿Bien? El sujeto es súper fácil de poder ver porque está hablando siempre de la misma persona en esta actividad. ¿Bien? Entonces podemos utilizar el pronombre o el nombre, ¿sí? De la persona que acá aparece para poder hacer la descripción de cada una de las actividades que ella menciona, ¿sí? Entonces, a pesar de que el texto nos indique de que ellas no las hace, nosotros igual vamos a poner cada una de las oraciones en forma afirmativa, ¿sí? Y nos vamos a guiar un poquito por las marcas que acá les indiqué en el diálogo, ¿sí? Que ella nos comparte, en donde todo lo que ustedes ven marcado son todos los verbos, ¿sí? Todas las acciones que ella describe y que ella hace en su día. ¿Bien? Levantarse a determinado horario, tomar el desayuno, el medio de transporte que usa para el trabajo, a qué hora comienza a trabajar, ¿sí? A la hora que se va a acostar, por ejemplo, acá al final, qué es lo que hace cuando llega a la casa y demás. ¿Sí? Todos los verbos que están ahí. Las oraciones que tenemos para completar, ¿sí? Las oraciones que tenemos ahí, están, digamos, en un orden cronológico, desde que ella comienza el día hasta que lo termina, ¿sí? Entonces, tratemos de hacer la mayor cantidad de ideas posibles. Donde vean que en algunas se quedan trabados o no sabemos cómo resolver, ¿no? Esto de afirmar cierta idea, lo dejamos ahí y pasamos a la siguiente. Si no se hagan mucho problema, porque esto es una adaptación, ¿sí? No nos va a salir quizás todo tal cual lo deseamos, porque obviamente el ejercicio iba para trabajar tanto con afirmaciones como con negaciones. Pero no se hagan problema por eso, ¿sí? Entonces tratamos de afirmar en la mayor cantidad de oraciones que podamos. Entonces, de esta manera vamos a ir practicando principalmente el uso de la tablita de los verbos. ¿Bien? Y después, una vez que terminen este primer ejercicio, nos centramos en el segundo, que es bastante parecido. Tenemos nuestras oraciones para completar y tenemos todo el listado de verbos aquí en el cuadrito de arriba. Entonces, la mecánica de este ejercicio va a ser muy similar. Buscamos primero, ¿sí? Que estos verbos aparezcan en la lista de verbos. Si aparecen, quizás podemos copiar abajo, si es que estamos haciendo una hojita aparte. Copiamos la conjugación de cada uno de los verbos, ¿sí? Como aparece allí en la segunda columna. Y si es que no aparece, sabemos que inmediatamente para poder conjugarlo, le agregamos la E y la D, o la D,
al final, y de esa manera ya queda el verbo armado para trabajar con la forma pasada, ¿sí? Van a poder aprovechar también que en varios de estos verbos van a encontrar el significado ahí en el otro PDF con el listado de verbos, entonces va a ser mucho más fácil el de poder acomodar cada uno de estos verbos dentro de las 6 oraciones que tengan, ¿sí? Así que nos concentramos en estos primeros dos, luego los corregimos y seguimos explicando un par de detalles más sobre este tiempo verbal y seguimos practicándolo también. ¿Alguna duda que tengan sobre estos primeros ejercicios? No, profe, ninguna. ¿No? ¿Hasta ahí bien? Bueno, genial. Cualquier cosita, me vuelven a avisar, yo igual voy a estar acá, así que me van diciendo lo que necesiten, ¿sí? Y lo vamos resolviendo. Ahí está. Ahí, profe, si quiere le Sí. digo yo. Dale, She Héctor. had a big breakfast. Y la tercera es she walked to work. Excelente, pero muy bien. Ahí miren, vamos a hacerlo por chat, les voy pasando, ¿sí? Las respuestas que nos compartió Víctor, que están muy bien. Walk to work. Excelente, Víctor, muchísimas gracias. ¿Sí? Ahí tenemos dos ejemplos, tanto en el número 3 de un verbo regular, Víctor agregó ed al final del verbo y lo conjugó. Y en el caso de la segunda, buscó en la lista de verbos, ¿sí? Que apareciera primeramente en su forma infinitiva, y luego utilizó la opción que aparece en la segunda columna, ¿verdad? Excelente, Víctor, gracias. Seguimos con la 4 y la 5, alguien que pueda comentarla por audio o por el chat, no hay problema. Ahí lo profe, si quiere lo digo. Dale. ¿Sí? It took about half an hour to get to work. Y Sí. she started work at 8:45. Perfecto, pero muy bien. Edith, ¿verdad? Sí. Sí. Muchísimas gracias, ¿no? Excelente también las respuestas. Y ahí copiamos las respuestas, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer su control. Bien, sería la 4 esta, y la 5... Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos. 6 y 7. ¿6 y 7? Alguien que se anime por chat, por audio. Fíjense, en las 5 tenemos ahí como pista un horario, ¿sí? Un horario temprano, un horario de comienzo, ¿no? Y lo podemos relacionar con la primera idea que tenemos en esta sección, ¿sí? Perdón, me equivoqué, las 5 ya la habían hecho. Las 6. Las 6, bueno, estamos Profe, cerca ahí. Sí. La Perdón, 6 puede ser she never lunch. She never had lunch. Muy bien. ¿Quién lo contestó? Daniela. Daniela, muy bien. Excelente. Never had. ¿Sí? Fíjense. A continuación de la idea que nos había comentado hoy, de la número 5, Daniela usó esta parte de acá. Esta parte de acá. Donde Laura, en este caso, afirma que ella nunca almuerza ahí en su trabajo.
never have lunch. Así que lo que hizo Daniela es usar esta misma idea, pero con el verbo en tiempo pasado. Y ahí lo ponemos, la número 6, así queda la respuesta. Muchísimas gracias. Seguimos con la 7. ¿Cómo quedaría la número 7? She finished work at 5 o'clock. Excelente, muy bien. 8, la número 8, ¿alguien puede seguir? ¿Alguien más por el chat, por audio? La 8, profe, sería she was tired when she got home. Excelente, muy bien, Víctor, muy bien. She got. Bien. Ahí está. Ahí pusimos la respuesta. Muchísimas gracias, Víctor, excelente, la 8, muy bien. Number 9, seguimos con la 9, ya estamos en la recta final. El número 9 estamos más o menos en este sector, ahí donde está la flechita del mouse. Estamos en este sector de la rutina de Laura, ¿sí? She cooked a meal yesterday evening. Perfecto, she cooked. Muy bien, otro verbo regular que tenemos ahí. Ahí tenemos la respuesta. Bien, seguimos con la 10, ¿sí? La número 10. En la número 10, fíjense, teníamos que hacer... A ver, ¿quién se anima? Y me escucho un micrófono. Profe, la 10 sería she didn't go out yesterday evening. Ahí está, muy bien, Víctor, ¿no? Entonces ahí, bueno, hicimos introducción, Víctor, de la forma negativa que íbamos a comenzar a ver. Perfecto, ¿no? En el caso de que tuviéramos que poner como una afirmación esta oración, ¿sí? Ahí el verbo que usó Víctor era go out, ¿sí? Un phrasal verb. Verbo principal sería go, ¿sí? Entonces, fíjense ahí por chat, les envío cómo quedaría si nosotros tuviéramos que estar afirmando de que ya salió, ¿sí? Es una salida después del trabajo. ¿Bien? Ahora, la forma que nos comentó Víctor, que estaba muy bien armada en estructura, la vamos a ver ahora una vez que terminemos de corregir esto. Muchísimas gracias, Víctor, igualmente por el aporte, ¿no? Excelente. Pasamos a la 11, anteúltima. Yo, profe. ¿Sí? She went to bed at, no sé cómo se dice, 11 o'clock. At 11. 11. Bien. Y la Bien. 12, no sé si la quiere de una vez. Sí, aprovechamos. Dice, Laura sleep well last night. Pero excelente. ¿Quién me compartió esto? No te puedo ver. Esther, profe. Esther, muchísimas gracias, Esther. Ahí está, y ahí quedaron completas. A ver, yo no lo entendí bien, profe. A la 10. Ah, Di Marco, Facundo creo que es. ¿Sí, Di Marco? ¿O Juan? Sí, bien. Te explico cómo la 10. Habíamos propuesto para la 10, ¿sí? De que, Facundo, ahí está, Facundo Di Marco. De que las ideas que vamos a hacer, ¿sí? en este primer ejercicio van a ser todas afirmaciones, a pesar de que la consigna nos pedía esto, ¿sí? De que pusiéramos o hiciéramos descripción de lo que ella hizo o no. Entonces, en la 10, ¿sí? Víctor nos comentaba de que ella no había salido ayer, lo cual está correcto, porque es lo que muestra la información. Fíjate que acá dice, I don't usually go out. ¿Sí? No salgo. ¿Sí? Durante la semana no salgo, porque obviamente trabaja. Pero a pesar de esto, les había dicho que si era posible, lo pusiéramos o lo escribiéramos como si fuera una afirmación. Entonces, en vez de decir que Laura o she didn't go out yesterday, utilizamos la opción que ahí les pasé por escrito, que es she went out yesterday evening. ¿Sí? Afirmamos de que ella salió ayer por la noche, se fue de joda, hizo algo con las compañeras, compañeros y demás. ¿sí? Entonces ese fue el cambio que hicimos, Facundo. Espero que se haya entendido.
Ah, bien. Sí, sí, profe. Muchísimas Genial. gracias. No, por favor, faltaba más. Bueno, entonces ahí completamos, fíjense, todas las oraciones de esta primera sección. Denme un segundito, por favor, voy a buscar el cargador de la compu, porque si no, nos quedamos sin clase. Muy bien, estamos de vuelta otra vez. Entonces, con esta primera parte, ¿sí?, terminada, pasamos a la segunda, ¿sí?, ejercitación, en donde tenemos, ¿sí?, todas oraciones que debemos completarlas de manera afirmativa. ¿Bien? Las afirmaciones, en ese caso, se van a basar en el uso de los verbos que tenemos allí en el cuadro al comienzo de este ejercicio. ¿Bien? Entonces, vamos a tener que acomodar cada uno de estos verbos en cada una de estas oraciones de manera apropiada. Si lo pudieron hacer, lo revisamos. ¿Sí? Alguien que pueda comenzar con el punto número 2, ¿sí?, si lo tiene terminado, lo corregimos. How did you learn to drive? My father taught me. Excelente. ¿Quién fue? ¿Quién comentó esta parte? Yo, Ignacio. Ignacio, excelente. My father taught me. Bien. Ignacio, ¿cómo llegaste a esta respuesta? Qué sé yo me acuerdo de secundaria que, por ejemplo, me acuerdo algunas palabras de los verbos irregulares. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Lo lógico es que cuando te preguntan, ¿quién te enseñó esto? Y él me mostró o enseñó. Entonces, Exacto. fue esa la respuesta. Pero muy bien, Ignacio, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bien aplicado acá en este caso, ¿sí?, la relación de palabras que teníamos en el contexto, ¿no? Una palabrita que seguramente ayudó a Ignacio es la palabra drive, que tenemos acá en la pregunta, ¿sí?, manejar, ¿sí? Entonces buscamos dentro de nuestros verbos acá, ¿sí?, el verbo que puede llegar a estar relacionado con algo que tenga que ver con la conducción, aprender, ¿sí? Y encontramos justo el verbo acá, ¿no? Después lo buscamos en la lista de verbos, aparecía, ¿sí? Ahí, miren, abrimos el archivo, ¿no? Buscamos en la T, estamos cerca, y acá está, verbo teach, verbo enseñar, aparece, es un verbo irregular, y acá está la opción que muy bien nos comentaba Ignacio, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Y ponemos la respuesta acá en el chat para que todos la puedan también tener, ¿no? Muchísimas gracias. Pasamos a la número 3. Profe, ¿Sí? we couldn't afford to keep our car, so we sold it. Pero perfecto, muy bien, ¿sí? We couldn't afford to keep our car. No pudimos mantener el auto, no nos dio más el cuero para mantenerlo, así que lo vendimos. Excelente, muy bien. ¿Sí? Seguimos con la número 4. Dave fell down the stairs this morning and hurt his leg. Muy bien. ¿Quién compartió esta parte? Ignacio de nuevo. Ignacio atrás. Ah, pero muy bien, Ignacio. Espectacular, ¿no? Nuevamente, acá tenemos, fíjense, que estamos en la transmisión, estamos
utilizando esta forma en infinitivo, y esta es la opción correcta que nos dio allí Ignacio para que completemos, ¿sí? Ahí la vamos a pasar por el chat, ¿sí? Y acá está la otra. Hurt, ¿sí? Lastimar, herir, también aparece y se escribe exactamente igual, ¿sí? Entonces ahí tienen para que puedan tener esta parte completa también. Muy bien, seguimos con la número 5, number 5. Creo que alguien había también querido contestar, pero no sé Sí, si que se profe. anima. Dave Dale. threw down this. No, me estoy leyendo de la de arriba. Joe Ajá. threw the ball to Sue, Ujú. who caught it. Perfecto, pero muy bien. Uno arroja la pelota, en este caso se la arroja, se la tira a Sue, y ella la agarra. Bien. Entonces, ahí la número 5, ya se las paso. Through, a ver si se escribía así, no me acuerdo. Vamos a ver si- Through, bien. Through y cut. Muy bien. Excelente la número 5. Y terminamos con la 6. Hasta acá con... Profe, si quiere Ujú. lo digo. Dale. Kate spent a lot of money yesterday. She bought a dress which cost 100 euros. Ahí está, muy bien. Kate spent, ¿sí? Gastó un montón de plata ayer. She bought, ¿sí? Ella se compró. Bought, ahí está. Bought a dress which cost, se escribe igual, 100 pounds, ¿sí? 100 libras. Pero muy bien. ¿Quién compartió esta última parte? ¿Esther, puede ser? Sí, profe. Sí, muy bien, Esther, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a todos también por haber compartido sus respuestas, ¿no? en esta parte, ¿no? Entonces ahí dejamos en el chat las respuestas para que ustedes puedan después corroborarlo. Si hay algún compañero que necesite, pueden tenerlas ahí de referencia. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ponernos a hacer ahora? La clase pasada, perdón, justo me llegó un mensaje, me desconcentré. La clase pasada habíamos empezado la introducción de este tema, ¿sí? Que era lo que estamos viendo ahora, forma afirmativa del tiempo pasado. ¿Qué nos queda ver? Bueno, como siempre vemos en todos los tiempos verbales, nosotros vemos cómo hacer preguntas y cómo hacer también las negaciones. Les envío acá en el chat interno de acá de Zoom un archivo que es, digamos, le agregué un par de párrafos más a lo que les había enviado la clase pasada, para que podamos justamente abarcar estas dos formas, ¿sí? Que nos quedan pendientes para ver. Ahí está, formas pasadas. Nos queda pendiente entonces ver cómo hacer negaciones y cómo hacer preguntas. Bien, si alguien me hace el favor, como la clase pasada, de después enviar esta actualización al grupito de WhatsApp, se lo agradeceré enormemente. Profe, si quiere lo envío. Dale, Esther, pero muchísimas gracias. Así lo tienen los compañeros que quizás bueno, no han podido estar en la clase hoy. Les decía que acá en el archivo vamos a poder ver, ¿sí? Estas dos formas, ¿sí? Que nos quedaban para que podamos luego hacer un cierre, como siempre hacemos, un cierre sobre este tema. Hacemos un trabajito práctico, ¿sí? Y luego proseguimos con los otros temas que nos quedan. ¿Bien? Bueno, ahí les doy un minutito para que puedan ir descargando el archivo, ¿sí? Me avisan cuando lo tienen, así... Profe, ya lo envió del instituto también. Ah, genial, muchísimas gracias, Esther. Bueno, supongo que todo el mundo lo tiene, así que podemos ir usándolo. Ahí vamos a compartir la pantalla, así todos lo pueden ver. Pueden ir tomando si quieren las notas necesarias para esta sección.
Bueno, ¿se puede ver la pantalla? Sí. ¿Sí? Genial, buenísimo. Bueno, Sí, profe. fíjense que lo que agregamos, ¿sí?, solamente de formas negativas e interrogativas, es bastante poco. ¿Sí? Vamos a centrarnos en poder practicar mejor esta sección. Bueno, ¿qué detalles vamos a tener en cuenta en la formación de estas dos clases de oraciones? Lo que está en amarillo. Vieron que ahí yo les marqué al principio algo en amarillo, porque es algo que se nos tiene que grabar en la mente ahí a fuego. Cuando nosotros trabajamos, ¿sí?, con estas formas en inglés, ¿no?, en el tiempo pasado, vamos a hacer uso de verbos auxiliares, ¿no?, como hemos venido haciendo, como hicimos con el presente continuo, o como hicimos con el presente simple también, ¿sí?, palabritas, verbos auxiliares que nos ayudan a de que toda la oración cobre el sentido de una interrogación, de estar preguntando algo, o cobre el sentido de estar negando algo, ¿no? Entonces acá sucede lo mismo. Vamos a utilizar un verbo auxiliar, ¿sí?, en este caso es did, ¿no?, acá lo vamos a marcar, did y didn't, cada uno para poder armar esta clase de oraciones. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros trabajamos con estos verbos y los vemos plasmados dentro de una oración, o se nos pide de que armemos una oración, ¿sí?, una pregunta o una interrogación, obviamente usándolos, el verbo principal que elegimos para armar una oración desde cero, o el verbo que nos plantee la actividad para trabajar, ¿sí?, esos verbos principales van a quedar en su forma base, en su forma infinitiva, como veíamos ahí en el cuadro al comienzo de la clase. No vamos a tener que conjugar, no vamos a tener que agregar ni quitar nada, porque ya con el uso de cualquiera de estos dos verbos auxiliares en pasado, nos están transmitiendo la idea de que toda la oración está en tiempo pasado. Bien, veamos estas oraciones que las tenemos acá para poder comparar, ¿sí? Tenemos 3 ejemplos para ir haciendo esta distinción. La primera, una afirmación, dice, I went to work by car. Yo fui al trabajo en auto. ¿Bien? Nuestro verbo principal lo encontramos acá en segundo lugar, went, ¿sí?, y el verbo en presente era, en su forma infinitiva, go, ¿sí? Entonces, como era irregular, se cambia y queda de esta manera. Lo que estuvimos haciendo ahora, ni más ni menos. Conjugar el verbo en su tiempo pasado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las preguntas? Bueno, como viene sucediendo hace varias clases, los elementos de la pregunta siempre cambian de lugar. ¿Bien? Y acá no hay excepciones, sino que también vamos a comenzar con nuestro verbo auxiliar al comienzo. Sí, vamos a ponerlo adelante de todo para que empiece a coordinar a todos los demás y se haga la pregunta. Entonces, verbo auxiliar al comienzo, primer lugar. Segundo lugar, el sujeto. Y tercer lugar, el verbo, ¿sí?, cualquier verbo que necesitemos, pero en su forma infinitiva. Fíjense de que no está modificado como lo teníamos arriba, ¿sí? Ya el hecho de estar usando el verbo did, ¿sí?, el verbo auxiliar did al comienzo para armar toda la oración, suficiente para que nosotros al verlo nos demos cuenta de que la oración está en pasado. Listo. ¿Sí? Profe, Ahora, sí. sí, Es decir, que no hay que modificar nada más al tener la palabra did. exactamente. Okay. Solamente, digamos, lo único que hay que agregar, verbo auxiliar did. Lo demás no se toca ni se modifica nada. ¿Bien? Lo mismo, ¿sí?, lo mismo sucede en una oración negativa. Fíjense acá, tenemos este ejemplo en oración negativa. A ver, dice, she didn't travel to school by car. Ella no fue a la escuela en auto. Nuestro verbo auxiliar se va a posicionar en segundo lugar en esta ocasión, ¿sí?, pero nuestro verbo principal, en este caso viajar, transportarse, está en su forma infinitiva.
no está con ed, no lo buscamos en la lista de verbos, nada. Porque sucede lo mismo que con la pregunta. Como ya nos aparece el didn't, acá en nuestra oración, ¿sí? Ya nos aparece, ya eso nos indica de que la oración está en tiempo pasado. Así que ese es más que suficiente para que nosotros nos demos cuenta del tiempo verbal que se está utilizando y no usemos directamente ninguna conjugación especial para los verbos, ¿sí? Así que estructuralmente podemos decir de que las oraciones, tanto afirmativas, interrogativas y negativas, son iguales a las que vimos siempre. Tanto en la negación como en la afirmación, empezamos con un sujeto. Una persona, un objeto, un grupo de muchas personas. Nosotros, en primera persona, podemos ser también los sujetos, ¿no? Luego, en segundo lugar, en el caso de la afirmación, va a ir el verbo conjugado. Ed, o lo buscamos en la lista de verbos. En el caso de las negativas, el segundo lugar siempre lo va a ocupar este verbo didn't, ¿sí? Para poder modificar, ¿sí? Y terminar de coordinar el sentido negativo de toda la oración. Y seguido esto, ahí sí vamos a utilizar, como estaba en el ejemplo, verbo principal, para que cargue el significado, ¿sí? Pero modificado justamente por esto, para que entendamos de qué clase de oración estamos hablando. ¿Bien? ¿Hay alguna duda sobre esta parte? ¿Algo que necesiten que lo volvamos a revisar, explicar? No, profe, de mi parte no. ¿No? Perfecto, muy bien. No, profe, por mi parte tampoco. Bien. Vieron que es bastante sencilla esta parte. No se utiliza, digamos, tanto tiempo como cuando hacemos las afirmaciones que, a ver, si no nos acordamos algunos verbos, tenemos que buscar en la lista y demás. Bien. Entonces, con esto ya visto, explicado, nos vamos a poner a aplicarlo en los ejercicios que nos quedan del PDF que les envié al comienzo de la clase. ¿Sí? Habíamos hecho los primeros 2 ejercicios, y ahora lo que tenemos que hacer es armar el ejercicio número 5.4 vamos a hacer. ¿Sí? Si ahí tienen su PDF, ahí transmito la pantalla, se los muestro. ¿Sí? El 5.4, vamos a hacer este. Bien. Así, yo en el anterior no había visto que eran preguntas, pero falta algo que quiero agregárselos a modo de ayuda para que no se enrosquen tanto. Empezamos con este, el 5.4, donde tenemos oraciones tanto afirmativas como negativas. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el modo de distinguir? Por medio del contexto. ¿Sí? Si vemos que en el contexto, como por ejemplo, en el número 2, encontramos algún indicio de algo negativo, ¿sí? Como por ejemplo, acá al comienzo, si vemos alguna palabrita negativa, automáticamente deducimos de que toda la oración queda con este sentido negativo. Si es que no lo encontramos, mucho más fácil, deducimos que es una afirmación. ¿Bien? ¿Se entendió este ejercicio, el 5.4, o hacemos alguno a modo de ejemplo para... Más o menos lo entendí. ¿Sí? Bueno, analizamos entonces un ejemplo para afirmar esta parte, ¿no? de cómo reconocer una oración negativa. ¿Sí? Vamos al número 3, ¿sí? Lo hacemos desde cero. El número 3 al comienzo, miren qué información nos trae. Dice, I knew Sarah was busy. Sabía que Sara estaba ocupada. Y hagamos este ejercicio en la cabeza. Si estamos ocupados, ¿buscamos o queremos que alguien nos moleste, que nos haga perder el tiempo y demás? No. No, muy bien. Entonces no queremos que nadie nos moleste, ¿sí? Entonces nos quedamos con esa idea. No queremos que nadie nos moleste. Y volvemos a leer. I knew Sarah was busy. Sabía que Sara estaba ocupada. Entonces,
¿La molestamos o no la molestamos a Sara si estaba ocupada? ¿Qué I creen? didn't disturb her. Disturbed Pero- her. Perfecto. Ahí lo estoy escribiendo. Didn't disturb. Ahí está. Bien. Entonces, ese es el análisis que hacemos por el contexto. ¿Sí? La información nos va a brindar las pistas para que nosotros podamos deducir esto y elegir entre una oración afirmativa o una negativa. ¿Bien? Entonces, recuerden que si en este caso, ¿no? Descubrimos de que la oración es negativa. Perfecto. Estructuralmente, si utilizamos, ¿no? Como ahí puse en el chat, el didn't como nuestro verbo auxiliar para armarla, el verbo, ¿sí? O los verbos, perdón, que tenemos entre paréntesis, ahí vamos a tener que dejarlo tal cual está para que, digamos, toda la oración pueda entenderse luego, ¿sí? Y no pongamos las dos cosas en pasado y la oración no salga mal, ¿sí? Pero en el caso de las afirmaciones, ahí sí vamos a tener que conjugar el verbo. ¿Se entendió un poquito mejor esta sección? Sí, profe. Perfecto. Igualmente, recuerden, cualquier duda que tengan, ¿sí? Me avisan y la vamos viendo, ¿sí? No hay ningún problema por eso. Bueno, dele, profe, gracias. So we left. Excelente. So we left the party early, ¿sí? Entonces dejamos o nos fuimos de la fiesta temprano. Excelente el número 4. Y el número 5 nos agrega It was hard carrying the bags, ¿sí? Fue difícil llevar las maletas, los bolsos. They were really heavy. Muy bien, la 4 y la 5, ¿no? Y ahí hacemos un paréntesis para poder explicar la interpretación que hizo Karen en el caso de la número 5. Vieron que teníamos, acá en la número 5, dice be. Entonces, ¿qué podemos interpretar por eso? Que podemos utilizar cualquiera de las dos formas del verbo to be en su forma pasada. Was o were. Y en este caso Karen muy bien utilizó were porque el comienzo de la oración que teníamos para completar se estaba haciendo referencia hacia muchas personas. Entonces, sí o sí necesitamos esta forma del verbo to be en su forma pasada. Muy bien estas primeras dos oraciones. Seguimos. 6 y 7. ¿Quién se anima a poder compartir estas dos? Profe, ¿toda la oración o solo la parte que contestamos? Dale, si querés dar la respuesta y la copiamos acá en el chat. Bueno, en la 6 puse I didn't sleep well y en la 7 I didn't coach much. Muy bien, En ¿no? la primera porque decía que el colchón, la cama no era muy cómoda y Exacto. en la 7 porque no estaba tan caro. Exacto, pero muy bien, ¿no? Entonces ahí copiamos, ahí termino de copiar las respuestas, pero justamente por eso, ¿no? La 6 nos daba la pista de que como el lugar donde estaba durmiendo era súper incómodo, no pudo dormir bien. Y en la 7
nos quedaría el verbo, perdón, la 7 sería, me comí el didn't. Como no era muy caro, ¿sí? El reloj, lo compro. Muy bien, ¿eh? 6 y 7, excelentes. 8 y 9, así llamamos. Profe, the ¿Sí? window was open and a bird flew into the room. Exacto, muy bien, la 8. Y la 9, it was in a hurry, so I didn't have time to call you. Pero perfecto, muy bien. ¿Y la última, la número 10? I didn't like the hotel. The room wasn't very clean. Pero perfecto, muy bien, Ignacio, ¿verdad? Sí. Sí, Ignacio, pero muy bien, ¿no? Y ahí otra vez, la misma interpretación que hizo Karen al comienzo, cuando nos dijo la número 5, ¿no? Interpretó casi el paréntesis donde aparecía el be, ¿no? Lo interpretó en sus formas pasadas, ¿sí? Del verbo, ¿sí? Para que de esta manera alguna de las dos opciones pudiera concretarse y pudiera estar acá clara en el ejercicio. Así que, perfecto, ¿sí? La interpretación del contexto, las palabras, pero muy bien. ¿Bien? Bueno, ahora a modo de final, ¿sí? de clase, y ya... profe, ¿no? ¿Qué pasó con... Discúlpame, Karen, ¿con cuál...? Didn't be. Bien, qué buena pregunta. No, porque sí, el verbo, digamos, to be, como verbo en sí, siempre, digamos, lo traducimos o lo desmenuzamos en las dos formas que les comentaba. Was o were, ¿sí? Lo mismo en el presente. Si nosotros tenemos un ejercicio similar a este, en donde entre paréntesis tenemos el verbo be, ¿sí? Para poder utilizar, interpretamos de que en presente puede, digamos, desmenuzarse en tres formas. Is, are o am. Bien, entonces, como palabrita sola, ponerla, no lo deberíamos usar, sino que debemos interpretar que se hace referencia a las formas, ¿sí? A las distintas formas que toma el verbo to be. En presente, sabíamos que eran tres, is, are o am, o ahora en pasado, was y were. ¿Sí? Entonces, como tienen sus formas negativas también, ahí como nos comentaba Ignacio, usamos wasn't directamente. ¿Sí? Bueno, les decía, ¿no? Que a modo de final de clase ahora, cerramos con el tema del armado de preguntas, ¿sí? En el ejercicio 5.3, pero para esto les preparo una ayuda, ¿sí? Si me dan un minutito que la copien en el chat, les preparo una ayuda para que ustedes puedan ir haciéndolas, ¿sí? Mucho más ágil, las corregimos, y hasta acá llegaríamos el día de hoy con esto, ¿sí? En el caso del 5.3 tenemos una conversación. ¿Qué sería? Entre yo, primera persona, y alguien que se llama James, ¿sí? Una conversación entre nosotros dos, ¿sí? No hay nadie más involucrado, no hay un tercero que nos pregunta o nos responde algo. Entonces, por un lado, se nos hace más fácil el armado de las preguntas, porque la pregunta, ¿sí? Siempre va a llevar ahí el pronombre que acabo de marcar, you, ¿sí? Entonces, miren, primero les copio el listado de verbos y ahora les explico cómo pueden realizar esta tareita de acá. Ahí tenemos un verbo asignado a cada una de las 5 preguntas, ¿sí? Que nos quedan por armar, ¿sí? Entonces, miren, hacemos la número 2 y utilizamos el verbo go para poder armarla. En la pregunta número 2, bueno, tenemos
o se comenzó, mejor dicho, la conversación preguntando, where did you go? ¿A dónde te fuiste? To the US, le responde James. We went on a trip from San Francisco to Denver. Así que James nos responde a nosotros la pregunta que le hicimos, que él fue en un viaje a Estados Unidos y que hizo un tour entre San Francisco y Denver. ¿Bien? Entonces nosotros le empezamos a preguntar, por ejemplo, en el caso de la número 2, medios de transporte. ¿Sí? Medio de transporte. ¿Qué utilizó? ¿Sí? Entonces, ¿cómo formularíamos la pregunta acá utilizando el verbo que les dije? Fíjense de que ya al comienzo está la palabra how, que nos permite hacer más específica la pregunta, ¿sí? ¿Cómo? ¿O qué medio se usó? Entonces, esa la dejamos ahí. No la vamos a mover, no la vamos a eliminar, la dejamos ahí y procedemos a seguir la misma estructura de pregunta que siempre hacemos, que es poner nuestro verbo auxiliar al comienzo. El sujeto va a ser el mismo you que teníamos acá, ¿sí? Porque estamos haciendo la pregunta al mismo chico, a James, how did you? Y usamos el verbo que les pasé acá en el chat, ¿no? Y fíjense ahí cómo queda armada la pregunta. How did you go? ¿Sí? ¿Qué medio utilizaste para poder viajar, para poder moverte? ¿Mm? Entonces, de esa manera, fíjense, utilizando la información que está antes, podemos armar la pregunta que sigue, ¿sí? Si, por ejemplo, nos posicionamos en la número 3, ¿sí? Estamos hablando de las distancias que ellos tuvieron que moverse, ¿sí? Dice, it was a long way to drive. ¿Sí? Fue un largo camino para manejar, fueron muchos kilómetros. ¿Cuánto les tomó? Y ahí utilizamos este verbo de acá. ¿Dónde se quedaron? ¿En hoteles? Pregunta la 4. ¿Habrán sido buenos los hoteles? Por eso acá pusimos el verbo be para poder comenzar la pregunta directamente con la estructura de preguntas, ¿sí? Del verbo to be, de was or were, que lo vimos al comienzo de la otra clase. Y después, la última, pregunta si es que fueron a este lugar, Grand Canyon, el Gran Cañón. ¿Sí? Entonces, nuevamente, miren, un verbo súper sencillo, volvemos a utilizar este. ¿Sí? Así que, ¿les parece? Nos tomamos 10 minutitos para tratar de armar las preguntas y ya finalizamos, damos por cerrado este tema hasta la clase que viene, que probablemente les presente algún trabajito para volver a tener una nota de esto y hacemos presentación de los temas que siguen. ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto, entonces me quedo acá, cualquier cosita me avisan.